Hoy por hoy Tenerife. Miguel Ángel Dasguani. Diez y 9 minutos de la mañana. Esa es la careta, la entrada de nuestra sección de misterio. Y estando en un hotel, Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas. Yo no sé si los hoteles tienen, ¿no?, historias de misterio, muchísimas, ¿no? Muchísimas, pero en todo el mundo. Hay algunos hoteles donde te cobran mucho más caro la habitación en la que ocurrió un suceso o presuntamente ocurren fenómenos extraños o paranormales. Te la cobran mucho más cara porque hay reservas. Yo he hecho una lista, yo he estado en una lista de espera de 8 meses de un hotel de Zaragoza. Pero sube el precio. Sí. Cuando hay historias de fantasma, Pablo. Sí. Sin embargo, hemos visto esta mañana una noticia, Adele, que iba a ser, dijo, se le ocurrió decir en un vídeo que iban a vender una casa, ¿no? Que estaba encantada. Y ahora no hay... Encantada ella por lo que va a sacar. No, encantada. ¿no? Claro, se multiplica. Fue un vecino, pero fue un vecino. Y ahora ni quien la vende la casa. Ah, que no la vende. Hay que no la vende. No, pero tiene un mercado. Contrario, es decir, 6 millones de dólares la casa de un vecino. Y como a Adele se le ocurrió decir en su momento que esa casa estaba encantada, pues ahora no hay Cristo que la venda. Vendrá alguno que sí, ya verás, porque tiene un mercado, ¿eh? Siempre hay quien apuesta por ese tipo de cosas, como yo he apostado por alojarme, ya te digo, en un hotel, pagando más caro y una lista de espera para pasar toda la noche despierto como un tonto. Ni muerto hoy eso. Pues ahí me pasó, Juanca, si quieres ahora cuentas eso del hotel de Zaragoza, me pasó en un hotel en Santiago de Compostela, además muy cerca de la Plaza de Obradoiro. ¿Tú pagarías por quedarte en un hotel encantado y que vas a estar... Hombre, a lo mejor si voy con Juanca, sí. Pero vas con Juanca pero porque paga él. Te va a proteger. Claro, pero lo que pasa es que vas a pagar por no dormir. Lo cual se multiplica la estupidez un poco, ¿no? Pero a eso me dedico. No, claro, pero porque te gusta y porque sientes una vibración ahí. Pero, vamos, yo ni loco. Lo que te comentaba, un hotel en Santiago de Compostela que, bueno, para que te hagas una idea, era un antiguo monasterio, se llamaba, creo que el Hotel de San Francisco, si no recuerdo mal. Y claro, ¿qué pasaba? Que tenía una parte pues cubierta por el tiempo de Galicia y demás, de lluvia y demás, en donde ahí tenían una sauna, una piscina, pues fuimos nosotros de pequeños, mis hermanos y yo. Y al salir nos encontramos con un cementerio y dice, no, es que es un cementerio que está activo todavía y aquí es donde entiernan todavía a los monjes, ¿no? Todos los conventos, todos los monasterios tienen su propio cementerio, ¿no? Yo en Santiago de Compostela me he quedado en uno, no recuerdo el nombre, es donde pasé una muy mala noche porque dormíamos en una celda, una propia habitación de fraile, de religioso, y claro, tenía a pies de la cama la imagen de un Cristo, el doble de mi tamaño, ¿no? Y, caray, pues en la oscuridad... Doble de tu tamaño, que no te está viendo la gente, tú mides un 80 por lo menos. 1,80, 1,82, bueno, voy encogiendo. Pues el doble... Sí, era grande, enorme, gigante, El ¿no? doble de tu tamaño no es el doble del tamaño de un pinipón. Horriblemente grande. Y, caray, pues toda la noche mirando aquella sombra, pues no lo pasé nada bien, ¿no? A veces el miedo se presenta con cosas tan sencillas, ¿no? ¿Tú eras de los que de pequeño, cuando ibas a los parques de atracciones y a las casas del misterio, te gustaban? No. Pasaba mucho miedo. Solo he ido una vez en mi vida con mi padre, siendo chiquillo, cerré los ojos al entrar y cuando los abrí al salir estaba molido de la tensión y las agujetas. Y en las películas de miedo te ponías la mano delante, que después abre uno los dedos, porque al final todos hacemos la bobería de sí, ponemos la película de medio, mirar entre los miedo. Dedos. Exacto, y miramos entre los dedos después. Sí, Nos tapamos y miramos entre los dedos, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de películas siempre me gustó, ahora menos, no sé, ya no me atraen, ¿no? Bueno, Pablo. Hoy, además, vamos con una petición de un oyente, porque es verdad que la semana pasada entraron muchísimos mensajes, ¿no?, con el tema que nos traía Juanca, y decía uno, oye, a ver si pueden hablar de una casita que está en el Valle de Güímar que se llama La Casa de los Frías. Y nosotros, además, nos daba algún apunte en aquel momento Juanca y decía, venga, la próxima semana lo traigo, me preparo algo y van a flipar con esa casa. Y nosotros, bueno, Juanca, pues adelante, esto es tuyo. Y yo creo que por lo que nos has comentado, una casa con misterio. Una casa que ya no está. ¿Dónde estaba? En los Altos de Anocheza, en la zona alta de Güímar, concretamente en la zona del Escobonal, en zona de medianía, medio bosque, y claro, el entorno se presta. Ahora, muchos se preguntarán por qué había una casa ahí, en medio de la nada. Bueno, el contexto histórico es otro, ¿no? Tenemos que irnos a la mitad del siglo pasado, 1940, 1942, y en esa zona había algunas casas salpicadas que eran casas de campesinos, eran casas para el pastoreo, había cultivos a esas alturas, mucha galería de agua. Ese es el contexto en el que nos tenemos que situar. Hoy no, hoy la postal es otra, ¿no?
claro, que haya señalado este oyente este lugar no es casual. Yo decía el otro día, además de forma, digamos, apresurada, porque la palabra nunca me sale, hoy la escribí bien en grande para decirla bien, poltergeist, es el expediente de poltergeist más potente de Tenerife. ¿Un poltergeist qué es? Un poltergeist vienen a ser fenómenos paranormales, en general, que se caracterizan por ruidos inexplicables, por extrañas sombras, incluso extraños olores, algún tipo de movimiento de objetos. Esto que parece de película, ojo, porque el expediente Frías, que es el que estamos tratando esta mañana, está perfectamente documentado. Hasta la Iglesia interviene, como vamos a conocer en este expediente. No es parte de la fábula, es que lo recogimos de testimonios de primera persona, de personas que lo vivieron allí, ¿no? O sea que es un caso realmente potente en medio de un bosque que hoy en día tiene el estigma, además de ser un bosque embrujado, esa zona, porque ahí hay un llano de brujas, hay un bailadero, que siempre entramos en conflicto aquello de, ¿es un bailadero o un baladero? Claro, porque los guanches llevaban ahí a sus rebaños para que los baifitos se explayaran, y ahí es lo de balar, ¿no? Fue un baladero, creo yo, estoy convencido casi que sí, y a su vez ese poder energético que generaron nuestros antiguos allí lo han ido absorbiendo otro tipo de grupos ritualísticos que practican brujería o cosas parecidas, ¿no? Todo eso en ese entorno en el que hoy solo hay unas ruinas. Si quieres ahora nos metemos en todos estos expedientes, pero bueno, tú eres periodista, escritor, además guía de rutas misteriosas, y también yo te he dado un cargo que es el de pintor radiofónico, porque siempre te pido, oye, dibújanos qué puede ver ahora el oyente cuando vaya a ese lugar, qué hay allí, qué no hay, qué falta, cómo estuvo eso. Vale, hay diferentes vías de acceso hacia ese lugar. Yo voy a describir una de las que yo he hecho, para mí la más complicada, no es la más fácil para llegar, más fácil es una pista forestal que hay más o menos estable, pero te lo voy a describir del siguiente modo, ¿no? Yo dejaría el coche en la zona alta del Escobonal y empezaría a caminar por esa pista hacia arriba. Hay un momento donde la pista se pierde, se confunde con la Pinocha del monte, pero tienes que seguir, ¿no? Y los pinos te envuelven muchísimo. Y de repente, después de esa inclinada subida, vas a subir a prácticamente 1500 de desnivel, se abre todo, desaparecen los pinos y encuentras un montón de piedra blanca, de arenisca blanca, y ahí descubres que estás en ese llano de brujas. Es muy evidente, ¿no? Te vas hacia la derecha, encuentras unas galerías con un aspecto muy tétrico, ya medias abandonadas, y ahí, siguiendo el rumbo de una tajea, al final encuentras esa casa que hoy, pues ya te digo, son 4 muros mal caídos, o bien caídos en este caso. Apenas se percibe qué magnitud tuvo aquella casa, pero si conoces la historia, pues bueno, pues es el punto al que ir, es el punto de peregrinar de mucha gente, ¿no? Abre la puerta, entramos. Bueno, ya no hay puerta. Bueno, lo que hay, ¿no? Quitamos la pequeña verja, que a lo mejor es sí, ahí, o lo que fuera. Estamos dentro de esos muros de ruido. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado en ese lugar? Bueno, decir que ni siquiera hay verja, ¿vale? Son 4 piedras, literalmente, lo que queda. Ahí, en el año 1942, de forma casi que repentina, empezaron a acontecer una serie de hechos que podemos entrar en el detalle cronológico si quieres ahora, pero donde empezaron en el interior de las habitaciones a volar objetos, los muebles empezaban a vibrar, a saltar, y sobre todo se producían unas extrañas lluvias de piedra. Estos fueron los primeros hechos que hicieron que la propia Iglesia se implicase en este expediente, que los vecinos también lo hiciesen y que al final se crease durante unos meses un estado de alerta, no solo en estas familias de las que vamos a hablar, sino en toda la comunidad de la comarca, ¿no? Un expediente brutal en el que incluso entran en juego hasta santeros. Todo esto, este crisol, es el expediente Casa Frías o Casa de Frías. ¿De qué familias estamos hablando? ¿Quiénes vivieron ahí? Bueno, ahí en esa zona estamos hablando de pastores, ¿no? Allí habían algunos vecinos desperdigados, que decimos nosotros, ¿verdad?, por la zona, y habían pastores que tenían sus rebaños de cabras, en torno a unas 300 cabras se calculaba, ¿no? Bueno, al parecer comienzan estos fenómenos y estos pastores, los protagonistas de esta historia, esta familia, lo que siente es que alguien les está haciendo un daño.
este tipo de lectura rápida que se hace, ¿no? Y ellos culpan a un vecino que quería quedarse con la casa y con su rebaño, con todos los animales, ¿no? Este vecino, que junto con su hermana dicen, ¿no? Esto lo decía don Alejandro, que era uno de los hijos de la familia protagonista, ¿no? Lo decía muchos años después. Dicen que este hombre y esta hermana envidiosos tenían un libro de magia, ¿no? Y que hacían cosas de magia blanca para favorecer la fertilidad de las tierras y tal, pero que de vez en cuando les daba por la envidia absorberlos a ellos y practicar lo que era la magia negra, ¿no? Y ellos culpaban a estos dos hermanos de ese hecho, ¿no? Bueno, ante eso, ante lo que empieza a ocurrir, porque el primer episodio es muy extraño. El primer episodio es que empiezan a llover unas piedras de distintos tamaños, colores, densidad incluso, pero es que algunas de esas piedras, bueno, todas caían como mojadas, como una especie de baba, pero algunas de esas piedras dicen que las más grandes, al caer, quedaban suspendidas en el aire, casi a ras de suelo, a través de una pequeña hebra o baba, un hilo, ¿no? Aquello era insólito, ¿no? Ante aquellos primeros hechos, claro, la familia ya se alarmó y lo que hizo este hombre es coger y a alguna de sus hijas, porque tenía un montón de hijas y un hijo, fue mandar a alguna de sus hijas a casa de otras familias a la zona de Weimar, bajarlas de ahí, de esa zona, porque bueno, veía que podía peligrar y eran unas niñas más delicadas, ¿no? Lo curioso es que los fenómenos también siguieron a las hijas. A las casas a las que fueron, y esto se documentó, en un testimonio, en una serie de testimonios, los fenómenos persiguieron a estas chiquillas. Estos primeros fenómenos, porque vamos a ver que esto va mucho más, ¿no? ¿Cómo es eso de que persiguieron a las niñas? Fueron a otras casas para evitar aquel mal ambiente que se estaba gestando en la casa de la medianía, en la casa de campesinado que tenían arriba, y fueron a casas de pueblo, ¿no? Para estar más tranquilas, pero es que empezaban a vivir fenómenos insólitos, ese tipo de lluvia de piedra, movimientos extraños, en las casas a las que iban. Es como si yo me voy de esa casa a la tuya para estar más tranquilo y me llevo el bicho, y entiéndanlo, a tu casa también, ¿no? Esto hizo cuestionar muchas cosas. Los fenómenos tenían que ver con la casa, tenían que ver con algunos miembros de la familia, era una psicosis colectiva. Bueno, ante eso, la Iglesia interviene, porque la fe te lleva a buscar una respuesta, ¿no? Y lo que hacen es que corre aquella noticia como la pólvora y llega a oídos del párroco, del cura del pueblo. Después, también al obispado. Y hay registros. Y el obispado envía a un párroco también a ese lugar. Y estos curas... ¿Pero con qué intención? De ver qué pasaba. Primero, de calmar a aquella familia que en torno al concepto fe tranquilizasen aquello. No esperaban mucho más, pero claro, es que estos curas testifican que allí estaba el demonio, que lo que ocurría allí era sobrenatural, que ellos no podían controlarlo. De hecho, salieron huyendo de allí, no volvieron, y la Iglesia de algún modo se desentendió de aquello. Aquello es cosa del demonio, ahí no vamos a tocar, fíjate, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque claro, estamos viendo distintos agentes, ¿no? La familia protagonista, que puede por una neurosis, o esto los expertos saben explicarlo, pueden tener una especie de psicosis colectiva, pueden ser envidias de vecinos haciéndole truquetes, pero es que aquí entran otros vecinos en escena que lo viven, entran unos curas, algunos ajenos como el que viene del obispado, es decir, se va creando un ambiente realmente tenso, ¿no? Ahí los fenómenos empiezan a ir a más, ¿no? Ahí ya él empieza a mandar hijas fuera de la casa, dice esto es incontrolable, y empiezan a ir los fenómenos a más porque empiezan a ver cómo la máquina de coser se le pone en marcha sola, cómo algunas de las hijas son golpeadas por algo invisible, incluso caen al suelo, muchas veces quedan como inertes, como en un estado de catalepsia, se dice, ¿no? Los perros y las cabras evitan acercarse a los muros de la casa, los rebaños ya no se acercan, se quedan alejados, todo esto pasa, ¿no? Bueno, y más. ¿Qué más ha pasado? No nos dejes con la mente en los labios. Sí, no, mucho más, ¿no? Fíjate que eso empieza a incrementarse. Decía este hombre, este testigo, el hijo de la familia en su momento, que sobre todo a la hora de comer, la tarde y la noche era el momento realmente intenso, ¿no? Cuando los fenómenos se ponían muy, muy, muy fuertes, ¿no?
Dicen que muchas veces, la mayoría de las veces, decía él, al poner los platos sobre la mesa, los platos vibraban y salían disparados, que muchas noches se quedaban sin cenar. Claro, cuando alguien te lo cuenta y te lo cuenta con el tipo de detalles, no te das cuenta que no es por exagerar. Quien quiere exagerar te lo vende muy bonito, ¿no? Pero a la hora de contarlo decía con total naturalidad, oye, el plato empezaba a moverse, yo hacía por agarrarlo y notaba la fuerza en las manos y desde que lo soltaba salían disparados, ¿no? Bueno, pues este tipo de fenómenos, las camas, que esto es brutal, a mí me cuesta creerlo, ¿no? No dudo de la palabra del testigo, pero a mí me cuesta creerlo, esto hay que vivirlo, ¿no? Como la cama empieza a vibrar, su acto instintivo, echarse sobre la cama para hacer peso y que aquello pare, y estando sobre la cama, dice que empieza a vibrar tanto que empieza a girarse la cámara sobre sí misma. Camas de hierro de aquella época, claro, ¿no? Imagínate, claro, forjadas, ¿no? Bueno, entiendo que sí, bueno, siendo una casa de medianías a lo mejor no, pero aún así, ¿qué hace mover una pluma al aire? Pero ¿y qué hace mover una cama, no? Con un cuerpo encima, ¿no? Y con los testigos y vecinos mirando lo que está pasando. Insisto que no es una historia, el caso de Frías, que podamos pensar, bueno, a mitad del siglo pasado se inventaron esta trola, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo, no? ¿Con qué intención, qué gana esta persona? Yo no encuentro respuesta para eso, sin embargo lo cuentan con esa naturalidad, ¿no? Bueno, ante aquello siempre aparecen los listos, ¿no? Y en aquella extraña historia que estaba ocurriendo durante todas esas semanas aparece, yo voy a llamarlo curandero. No, curandero sería ofensivo para el curandero, ¿no? Aparece, bueno, pues una especie de gurú que dice que bueno, un espiritista, vamos a decir, que tiene la solución para lo que pueda pasar ahí, o por lo menos lo va a intentar, ¿no? Él solo pone unas premisas, él dice, bueno, primero, mientras yo esté dentro de la casa, que nadie se acerque, que nadie entre, escuche lo que escuche, vea lo que vea, que nadie acceda. Esas son sus peticiones iniciales. Al principio comienza a colocar unos cables extraños que salen de las habitaciones a la calle, o sea, al suelo, entierra los extremos de esos cables en la tierra, una cosa rarísima, ¿no? Y él se encierra en esa habitación y efectivamente los testigos dicen que se oían los gritos del propio hombre, ¿no? Gritando, que se oían golpes, bueno, un poco lo que sí hemos visto en películas, ¿no? Y que aquel hombre empezó a hacer esos rituales durante una serie de días, ¿no? Que de vez en cuando salía a oxigenarse y volvía para adentro. Y cuando él a veces se comunicaba adentro, decía, yo estoy recibiendo como puñaladas, como mordiscos, decía, ¿no? Cuando él acaba esta historia, sale, fueron muchos días, ojo, lo que duró este proceso de este hombre de origen cubano, y al cabo de varios meses, la normalidad volvió a la casa de Frías, esa casa donde esta familia se vio atormentada, y en principio esa historia acabó ahí. Insisto, después de tantos meses, yo he resumido muchísimo toda la serie de fenómenos que se vivió en ese hogar, ¿no? Estamos hablando del expediente de la casa de Frías en Weimar. ¿Cómo ha llegado esto hasta nosotros? Porque es verdad que, ojeando un poco, ¿no? Buscando en internet, vemos que hay incluso un periodista de nombre vasco y con pelo hacia detrás, no doy más pistas, que tiene un programa de misterio, sí, en el que incluso pues ha recreado ahí lo que podía. Sí, sí. Es que él lo dice todo él así. Sí, para mantener el misterio, hombre. Que mejor lugar que este, ¿no? El misterio es ambigüedad. Para mantener el misterio, eso tendrá claro. No, pero incluso hemos visto que le ha dedicado tramos de su programa, sí, ¿no? El expediente de la casa de Frías sale de Canarias, sale incluso del país, sí, tiene la atención de otros curiosos más allá de nuestras islas. Sí, bueno, debo decir que los misterios o los casos, los expedientes españoles causan mucho interés fuera de España, ¿no? Especialmente en Latinoamérica. Así es que no es difícil que nos llamen constantemente para hacernos entrevistas sobre expedientes españoles. En España es muy conocido el expediente Frías. En alguna conferencia, yo recuerdo una en Barcelona, yo pensaba, digo, caray, pero claro, y a esta gente a lo mejor esto que les va a interesar, ¿no? Expedientes canarios, sí, llevé, sí. Y te puede sorprender el interés que despiertan los misterios de Canarias fuera de Canarias, ¿no? Yo diría que casi que igual, si no más a veces, que dentro de la propia Canarias, ¿no? Es decir, atrae mucho. ¿Y a quién atrae la casa de Frías hoy en día?
La Casa de Frías hoy atrae a curiosos del misterio y a simplemente curiosos, ¿no? Insisto, vamos a desmitificar ciertas cosas. Primero, el que acceda a ese lugar, que vaya con alguien que conozca el camino, es muy fácil perderse. Admito, yo me perdí las 2 primeras veces que fui acompañado de un guía que sabía, menos mal. Me mintió, claro, no sabía, pero es difícil encontrarla. Pero una vez que estés allí, tampoco esperes la mansión de Amityville, porque ya no está. 4 Piedras, busquen en internet o háganse un Google de estos que lo vas a poder ver, ¿no? Dicho lo cual, atrae a propios extraños, va mucha gente con sus grabadoras, va mucha gente con sus cámaras e incluso hay gente erróneamente que va con intención de pasar la noche en ese lugar que es muy, muy gélido y que no invita a quedarse, ¿no? Resultados, pues no, en la actualidad, aunque nos cuenten esto en algunos sitios, en la actualidad en ese lugar no se produce ningún tipo de fenómeno que quede perfectamente recogido o contrastado. No ocurren fenómenos en la Casa de Frías en la actualidad, salvo que alguien me diga que sí, tenga la prueba, yo le agradecería que se pusiera en contacto y por supuesto, un abrazo y un desayuno está incluido, ¿no? Te iba a preguntar, Juanca, si el interés de un misterio depende del misterio en sí o de cómo se cuente el misterio. Claro, qué importante es eso. Qué buena pregunta, ¿no? Esto de que se dice siempre. Todo va junto. Un lugar o un misterio, no tiene por qué ser un lugar, un misterio, si no es bien contado, si no está bien divulgado, pierde muchísimo interés. Claro, porque tú decías, me sorprendía que los misterios en Canarias tuvieran tanto interés y despertaran tanto interés fuera. Claro, pero que depende cómo se cuente. Claro, también. Claro, y a la inversa, hay casos que son realmente potentísimos, que a mí me lo puedan parecer, y escuchados según cómo te lo cuente y quién te lo cuente, dices tú, te lo has cargado, o esto no me interesa, o esto no es lo que yo esperaba. Qué cutre, ¿no? Claro, pero fíjate y te pregunto todo esto porque es que era justo lo que estaba pensando y escriben los oyentes a través de nuestro número de WhatsApp. Dice, buenos días, ustedes están calladitos, en referencia a Pablo Gandía y a mí, pero en las casas estamos todos también calladitos, concentrados, escuchando el cuento de la Casa de Frías. Qué bien cuenta las cosas, cómo nos va engatusando y metiendo en el misterio. Bueno, pues se le agradece esas palabras. Intentar no adornar estas historias yo creo que es importante. Estos son los ingredientes, estos son, digamos, los datos que tenemos. Y luego sí, lo podemos adornar si quieres poniendo unos relámpagos de fondo y todas esas cosas, pero creo que sobra. Eso era, Juanca, un mensaje de un oyente. Otro mensaje, Bego, dice, genera expectación total. ¿Se crea o no se crea? Claro. Qué bien lo cuenta. Pues se le agradezco también a ella, ¿no? Contar una historia, insisto, requiere conocer la historia. Claro. Eso es lo mínimo, ¿no? Sí. Y esto ya es una opinión muy personal, no inflarla. No porque tú sepas que esa historia causa sensación, dice me vengo arriba. Y ahora empiezo a decir que, no, tranquilo, que eso no ha ocurrido ni es verdad. Ese es el límite donde yo creo que en cualquier tipo de divulgación, pero la del misterio, que es como muy, que se sostiene poco todo, sí. Tienes que contar lo que es, ni más ni menos. Otro mensaje dice, buenos días, muy interesante el tema, pero a mí me da un yuyu, y pone el emoticono del mono con las 2 manos tapándose los ojos. Otro mensaje, están escribiendo muchos mensajes a través del número de WhatsApp, dice, buenos días, me atrae y aterra, jaja, hora perfecta, sola en casa para estar lavando los rizos y el vecino haga ruido en el patio. Bueno. Solo en casa 6 la película se llama, ¿no? A través del WhatsApp del 677-926015, donde además nos llegaba ese mensaje la semana pasada para hablar de este expediente de la Casa de Frías. También le lanzamos a los oyentes si tienen ellos alguna inquietud y se la pasamos a Juanca, por supuesto, para recuperarlo en algún otro momento. Juanca, ya para ir terminando, te voy a hacer otra pregunta. Otras casas en Tenerife, así que tengan jugo, ¿no? Bueno, que tengan jugo, sin lugar a dudas, y dan motivo para hablar de ellas ampliamente, desde las más conocidas, que aquí hemos esbozado alguna vez, como puede ser el propio Palacio Lercaro La Laguna, o el Ateneo de La Laguna, o el Museo de Historia en Las Palmas, a lugares que ya no son tangibles, como este de la Casa de Frías, como el expediente del Alma de Tacande. Mira, en La lo Palma. Estaba escribiendo, justo lo ha escrito otro oyente. Dice, el Alma de Tacande, otro tema.
lo vamos a tocar otro día si ustedes quieren. Otro histórico. Porque... Dice, la casa, manda una foto del oyente, dice, la casa sigue en pie aún, un techo caído, pero en pie, 2 habitaciones, y manda la foto del alma de Tacán. Mira, yo ya entiendo lo de la crisis habitacional. Hay pocas viviendas, las demás están encantadas. Yo entiendo que no haya casa. Sí, la conozco. El expediente es brutal, si quiere lo tocamos en otra ocasión, porque también da mucho juego y porque ahí entran incluso bebés en juego, ¿no? En escena, ¿no? Y la imagen me erizo cada vez que hablo de esto, y no es broma, lo puedes ver, porque el expediente es brutal, y cuando entran niños, o en este caso bebés en escena, es brutal. La foto es la de Frías, la que te acabo de enseñar es la de Frías. En el buen momento, ¿no? Me acaba, sí, exacto. Pero ya no está así, ahora está peor. Ya no está así. No. Bueno, a ver si este oyente nos dice de cuándo es la foto. De cuándo es la foto, de cuándo tiene esa foto. Salvo que los espectros estén rehabilitando con esto de la falta de territorio para vivir, ¿no? ¿Tu casa cómo está? La mía, donde la que yo vivo, sí. No, está bien, gracias. Quiero decir, en mi casa jamás se me va a ocurrir poner una grabadora, ni de broma. Hombre, yo voy a la casa de los demás. Ah, vale. Claro, si los demás quieren... Dice otro oyente, dice, una pena esta difusión porque ahora correrá el riesgo de spoiler, pero si no queda nada. No queda nada, no. Queda nada, ¿no? Le agradezco, es importante eso que ha dicho, Un Wimarero, lo escribe un Wimarero. Me suelo cuidar mucho de no hacer efectos llamadas a determinados lugares. De hecho, he dicho que este lugar no es aconsejable ir, pero porque tampoco queda nada. O sea, ahí no hay nada que expoliar, como no la hay en la casa de Machado, ¿no? Machado, y en otras muchas, ¿no? Lamentablemente. Bueno, pues la casa de Frías dice el oyente que la foto es del año pasado, o sea que no tiene tanto tiempo. Oye, pues ahí queda un buen muro. Queda un buen muro, sí, que está apoyado el oyente, entiendo que es la persona que escribe quien manda su foto. Y otra oyente más, los Cristi, que lo traigo un día. Sí, lo mencionaron. Lo la semana pasada. Lo mencionaron la semana pasada, lo tengo anotado, y claro que traemos a estos micrófonos los Fili Cristi. Juanca, ¿este fin de semana qué tenemos? Pues este fin de semana tenemos mucho ajetreo, vamos a pasear estas calles fresquitas, laguneras, nos vamos para la Orotava, en fin, muchas cosas. ¿En la Orotava también? En la Orotava también, me dirás que no, la Orotava. Me imagino ahí el complejo masónico, ¿no? Claro. ¿Y un dulce en Casa de Gon también? Sí, eso a media tarde. Y además esas casas todas invitan a acudir, los jardines Victoria de la Quinta Roja, bueno, hay un montón de claves ocultas, una crónica negra, crímenes curiosos ocurridos en la Orotava, hay mucho que contar, ¿no? ¿Y cómo pueden contactar contigo? ¿Cómo pueden sacar, también pues esos tickets, ¿no? Para ir a esas rutas y demás. La vía más rápida siempre es a través de juancarromero.com o rutasmisteriosas.es. Ahí pones Tenerife y pues ahí están los recorridos. Y lo pasamos bien, la verdad, porque mucha gente tiene cosas que contarte. Yo tengo cosas que contarles a ellos y se crea una energía muy chula, muy agradable, ¿no? Juanca Romero Asman, muchísimas gracias por habernos encantado, ¿no? una vez más por estas historias de misterio y bueno, están los oyentes encantados, así que te esperamos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, feliz fin de semana.